Es increíble que no podamos resolver problemas como la pobreza. Es increíble cómo es que si tenemos estas mentes tan brillantes que se están dando respuesta a problemas científicos tan complejos, no podamos ver cómo sacar a un país adelante. En el caso de la H1N1, fue un virus totalmente nuevo que llegó a México. La reacción tuvo que ser muy fuerte, tuvo que ser inmediata. Hubo un gran juego de intereses políticos por ocultar la información. Los ojos del mundo estaban sobre México para ver qué hacía. Las relaciones públicas, claro que funcionan. O sea, como dice el dicho, santo que no es visto no es adorado. Pero no es suficiente, claro. ¿No? Yo te diría que condición suficiente es dar esta milla extra y estar preparado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Becerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast El Día Cero. Muchas gracias por estar por acá. Si quieres contarnos tu propio Día Cero o quieres participar en este proyecto, puedes escribirnos al correo hola@diaceropodcast.online o en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como @diaceropodcast. Compártenos tu historia y estaremos eligiendo las mejores para salir en el programa. Los dejo con el episodio. Ojalá puedan aprender algo de esta historia que los ayude a construir su propio Día Cero. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Día Cero. Muchas gracias a toda la gente que está otra vez de nuevo por acá. A la gente que se ha suscrito en estos días. He visto por ahí que me han agradecido por la última entrevista que tuvimos ahí con mi buen amigo Ángel. Si todavía es tiempo para poder ayudar, ahí tienen ahí los datos para que lo chequen. Estamos otra vez grabando aquí desde el Coworking de Piu 77. Este coworking está aquí sobre el Río de las Avenidas. Hoy estamos en otra locación. Es un poco más abierta, pero más o menos ahí en la imagen se va a ver un poquito la parte de abajo que se puede ver el Río de las Avenidas aquí. Cualquier información que necesiten acerca de una oficina o acerca de algún espacio que quieran rentar, ahí les dejo la información en las tarjetas. Y pues el día de hoy estamos con un nuevo invitado. Un invitado que ya tenía bastante tiempo ahí siguiéndole en redes. Que por cierto llegó un poco más temprano hoy y me puso así como que andar instalando todo rapidísimo. Tienes que saber que soy así, que como que traigo todos mis tiempos medidos y tantito algo pasa, entonces hay que improvisar. Pero bueno, estamos acá con José Luis Romo Cruz, que es economista, egresado del ITAM, tiene una maestría en política pública en Harvard y una maestría en política económica en Warwick, Reino Unido. Así es, buena semblanza. Es correcto. ¿Cómo estás, José Luis? Pues muy bien, como bien dices hoy, el entrevistado metió en líos al entrevistador. Sí. Pocas veces pasa. Pero hoy pasó. Sí. No, la verdad es que me sorprendió cuando te vi por ahí. Pero bueno, pues ahí vamos a aprovechar acá el tiempo. Como te decía, economista, 2 maestrías. Y la primera, te platico así rapidito. Te metí a investigar. Como tu semblanza, todo lo que tenías. ¿Qué te reveló tu trabajo de inteligencia? Uy, no, demasiado. No, pero principalmente me di cuenta que pues eres una persona primero con experiencia, pero detrás tienes como una preparación que usualmente no se ve. La primera pregunta que me surgió es ¿por qué prepararse tanto? O sea, ¿por qué estudiar tanto? ¿Por qué le dirías a la gente que debe de prepararse y estudiar más de lo que usualmente se debe hacer, que es llegar a una licenciatura y usualmente ya, ¿no? Es una muy buena pregunta y déjame también, les comento a todos que hice mi tarea también, mi labor de inteligencia, sí. Y me llamó mucho la atención el podcast, porque el podcast lo que busca es como un punto de inflexión, ¿no? Sí. Tú puedes seguir una trayectoria, pero hay un punto cero en donde tú te puedes reinventar y puedes cambiar muchas cosas. Sí. Y yo creo que la educación es precisamente una de las herramientas más importantes que puede tener el ser humano para generar esos puntos de inflexión. Y en mi caso, ese punto de inflexión se dio desde que era muy niño. Era prácticamente un niño. Tenía 13 años, iba en la secundaria, iba en tercero de secundaria. Y uno de los profesores que tenía
nos dice de orientación vocacional, no sé, a ver, yo como los veo pues no tan animados, no los veo muy trabajadores, a ver, hagan un trabajo de lo que ustedes quieran, sí, pero háganlo, métanle pasión y con eso vamos a ver qué les gusta y para qué pueden proyectarse en la vida. Entonces pues yo, como era muy matado, dije pues voy a hacer una cosa que tenga que ver con física, que tenga que ver con matemáticas, que eran las materias que más me gustaban. sí. Y entonces dije, vamos a calcular cuál es la distancia más corta que existe entre el Sol y la Tierra, porque no tiene una trayectoria regular. Claro. Entonces, pues ya hago yo todo mi trabajo final. Como era muy matado y muy ordenado, pues terminé una semana antes el trabajo. Okay. Entonces, ya, pues ahí quedó. Pero en ese inter, entre una semana de que acabé el trabajo y la fecha para entregarlo, iba saliendo de la primaria, de la secundaria, perdón, allá en Ixmiquilpan, sí. Y pues mi casa quedaba hasta el otro lado de la ciudad. Entonces me fui caminando desde la secundaria, de la secundaria a mi casa, y tenía que pasar por el centro de Ixmiquilpan, los portales, y en esos años pues había puestos ahí de fayuca todavía, seguramente hay algunos, pero en esos años pues estaban llenos de grabadoras. Como tenemos una economía cerrada, pues la fayuca era el punto de atracción y de atención de muchos de los que pasábamos ahí. Me encantaba pararme a ver los relojes. Y en una de esas grabadoras grandototas, en donde ponían discos pirata, cassettes pirata, perdón, sí, y los ponían una y otra vez, pues de repente los quitaban y ponían el radio, y ese día ponen el radio, estaba Radio Mezquital enlazado en cadena nacional, y el presidente pues da un anuncio, y ese anuncio era pues un pacto de todos los muchos que se llevaron hacia finales de los años 80, y de repente pues le pide el presidente al pueblo de México pues que se apriete el cinturón. Todos vamos a hacer un esfuerzo, los empresarios, el gobierno, los trabajadores, para sacar el país adelante, etcétera, etcétera. Mi interés no era escuchar claramente el mensaje del presidente. Claro. Mi interés era ver la fayuca. Pero ya que pasó este mensaje, yo seguí camino a mi casa, y quizás ese punto de inflexión que refieres en tu programa, el mío justo fue en el punto de inflexión del puente de la otra banda, que es un puente muy famoso en Ixmiquilpan, que divide el centro de Ixmiquilpan y la periferia de Ixmiquilpan. Yo vivía en la periferia de Ixmiquilpan, quizás al principio de la periferia de Ixmiquilpan, en un barrio que se llama La Otra Banda. Es un puente del siglo XVII, empedrado, y como todos estos puentes tienen una estructura muy robusta, sí, y hacen una estructura triangular, ¿no? Sí, dos aguas. Justo cuando iba subiendo este puente, empiezo a reflexionar de lo que había dicho el presidente, y empiezo a darme cuenta de una contradicción lógica de acuerdo a mi contexto social. ¿De dónde dice el presidente que nos apretemos el cinturón? Si mi familia, mi mamá, mi padre, que yo veo que trabajan mucho, mi mamá trabajó pues gran parte de su vida como trabajadora doméstica para poder sacarnos adelante. Mi papá aprendió español a los 18 años. Claro. Prácticamente todos mis tíos se iban a trabajar a Estados Unidos para sacar dinero para sobrevivir. O sea, nosotros no veníamos de una familia que hubiera tenido 1 metro cuadrado de tierra, no, olvídense, o sea, eso ya era un lujo. Sí. O sea, nosotros no veníamos de cero, veníamos de -1. Y la pregunta del millón es, cuando vienes de -1, ¿en dónde te vas a apretar el cinturón? ¿No? Claro. Y yo decía, a ver, uno metiéndose a la lógica del día a día, la lógica que a mí me tocaba vivir en mi casa, pues mi papá se iba a trabajar a México. A mí me tocaba llevarlo a las 3 de la mañana en una bicicleta que teníamos a la orilla de la carretera para que tomara su camión, ¿no? Sí. Y llegara por allá a las 7 de la mañana en la Central del Norte, y después se fuera a trabajar, y así te la aventabas toda la semana, y una vez que terminas tu jornal, pues te vas a dormir en las periferias de la ciudad, y luego regresas al otro día, te avientas tu jornal, y después de eso, el sábado regresas a las 2, 3 de la tarde cuando sales, Central del Norte, los camiones llenísimos. Yo creo que muchos de los que nos escuchan y vivieron esto lo saben. Y regresas a tu pueblo, y ya que estás en tu pueblo, de repente te das cuenta que tienes que llegar a trabajar, tienes que sacar a los chivos, el campo, los borregos, los animales,
no descansas. O atender a la familia. Y luego el domingo, ¿no? Si les gusta el fútbol, pues se van a echar la cascarita llanera y el fútbol, unas cervecitas, comida familiar, arreglas 2, 3 temas, te duermes muy temprano porque el día siguiente a las 3 de la mañana tienes que estar ya listo para tomar el camión del lunes que te mete de nuevo esa rutina. Pero en la lógica del presidente había que apretarse el cinturón. ¿De dónde te aprietas? ¿Qué es lo que haces? ¿Trabajas más? ¿Gastas menos? Ya no, ya es mínimo el gasto, sí, ¿no? Dejas de gastar en cervezas, ¿qué haces? ¿No? Entonces dije, no, aquí hay algo mal. Algo está mal. Y ya, o sea, todo eso pasó en un tramo de, tendrá 100 metros, menos de 100 metros tiene el subir y bajar de ese puente. Y en ese momento dije, quizás el problema es que no visualizamos que somos pobres, ¿no? Y la pregunta entonces se convirtió, pues, ¿por qué somos pobres? Y en ese momento decido regresar, una vez que llegué a mi casa, a la biblioteca del pueblo y agarro una enciclopedia. Muchos de los que nos escuchan también recordarán las enciclopedias. Sí, no las existía Google, no existe internet, no existía nada de eso. Y cuando busco la palabra pobreza, me doy cuenta que es un concepto sumamente amplio y que es un concepto estudiadísimo, prácticamente aparejado con la historia de la humanidad. Y también me doy cuenta que hay un área que se llama economía que busca darle respuesta a la pobreza. Es uno de los tantos problemas. Claro. Entonces me doy cuenta que la economía, una vez que me meto a leer, a ver el significado de economía, combina las matemáticas, las ciencias sociales, la historia, y dije, es que esto es lo que a mí me gusta. Entonces dije, a ver, adiós trabajo de física y matemáticas, yo quiero estudiar economía. Y conforme te vas dando cuenta, vas avanzando a lo largo de la vida académica, te das cuenta que los grandes problemas requieren mucha preparación y mucha técnica. Hace unos días, semanas, estaba en Oxford, me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de Oxford. Y uno de los chavos que estaba ahí dice, no, es que aquí en Oxford es increíble, la verdad, tenemos compañeros que están viendo cosas del origen del universo y tenemos otros compañeros que están viendo cuestiones genómicas para cómo crear células madre para dar vida. Pero no, es increíble que no podamos resolver problemas como la pobreza. Es increíble cómo es que si tenemos estas mentes tan brillantes que se están dando respuesta a problemas científicos tan complejos, no podamos ver cómo sacar un país adelante, ¿no? Y los escuchaba y entendía su frustración, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que lo que necesitas para acabar con la pobreza, para sacar un país adelante, una comunidad, un estado, un municipio, es que necesitas realmente mucho talento. Necesitas a las mentes más brillantes enfocadas para lograr ese objetivo. Porque es un problema como todos los problemas. Es un problema al igual que la ciencia, ¿no? Sí. Entonces me preguntas, ¿por qué la preparación académica o qué te ha impulsado a eso? Pues en una etapa determinada es el tener buenas bases, ¿no? Sí. Para poder generar buenas conclusiones. Alguna vez un profesor en el ITAM, varios compañeros le preguntábamos, ¿no? En uno de estos recesos entre clases, era una clase como de 4 horas, entonces hacía un receso y le preguntaba a un compañero, oiga, doctor, era doctor en economía, es doctor en economía por la Universidad de Stanford, sí. Y el cuate es un genio, para mí es de las personas más inteligentes, este profesor que tuve, y le preguntaba a este compañero, oiga, ¿sirve de algo un doctorado para el servicio público? ¿Usted cree que sí vale la pena? O sea, sí vale la pena estudios de posgrado así en estas universidades tan prestigiadas. Y él contestó de manera muy sincera, dice, a ver, lo que tú puedes aprender en un doctorado, en un estudio de posgrado, o sea, toda esta herramienta intelectual que te da,
pues quizás vayas a ocupar un 10%, ¿no? 15% en la práctica. Pero lo que sí te vas a dar cuenta es que cuando estás en el ejercicio público, cuando estás en una toma de decisiones, la formación intelectual de una persona que pasó por una formación académica determinada y la que no. Y eso hace un mundo de diferencia en la toma de decisiones. Y eso hace un mundo de diferencia en las cuestiones de política pública, en las medidas. Necesitas una formación metodológica, necesitas un rigor también para diferenciar entre las cosas que pudieran parecer intuitivamente muy sencillas y muy directas y de las que no. Claro. ¿No? Y para eso te sirve tener una preparación académica. A veces, el otro día, curiosamente, estábamos en una mesa y discutíamos el tema del transporte público, ¿no? Sí. Y quizás este sirva como ejercicio para reflexionar con los que nos están viendo y escuchando. Decían, no, es que definitivamente tenemos que impulsar el transporte público. Y alguien en la mesa dijo, no, es que para impulsar el transporte público realmente lo que se requiere es que sea un precio muy barato, ¿no? Sí. Es más, debería ser el transporte público gratuito. Y como que en primera instancia todo el mundo dijo, sí, pues es que el transporte público gratuito haría que más gente lo utilizara, más gente dejara su vehículo y tuviera más demanda del transporte público, ¿no? Y yo les decía, ustedes no son los primeros y no van a ser los últimos en preguntarse el tema del transporte público. Hay una cantidad de literatura económica que han puesto metodología muy clara, ¿no? Para evaluar si realmente el bajar las tarifas o poner un transporte público gratuito hace que la gente utilice más el transporte público. Y la respuesta es no. Y no es en un país, sino es en varios países desarrollados, países en vías de desarrollo, países de todo tipo, latitudes, culturas y demás. Realmente eso no te lleva a que utilices más el transporte público. ¿Por qué? Porque ya cuando lo ves con números, cuando lo ves con estadísticas, cuando lo ves con los perfiles de los usuarios y segmentando, se llaman controles estadísticos, pues lo que te dice la gente es, a ver, a mí aunque me lo regales, si yo tengo que ir a mi trabajo una vez, no voy a ir 2 veces a mi trabajo, porque aunque me regales la tarifa, ¿no? Mi día está determinado, yo tengo diferentes actividades y esas actividades son las que determinan mis traslados, ¿no? Sí. ¿Va a representar un ahorro a la persona? Sí, ¿no? Pero ese tipo de cosas, ¿no? Son de las preguntas que a veces parecieran las respuestas contraintuitivas y ahí es en donde te funciona una formación académica para tomar buenas decisiones, ¿no? En realidad es sí, y hace poquito igual escuchaba un podcast en donde hablaban acerca de la cuestión de la importancia igual de la preparación, en la pregunta que te hacía, y decía que la diferencia entre alguien que tenía preparación superior a otras es que la persona con preparación se veía en las respuestas para los problemas difíciles. La persona que no tenía tanta preparación, pues procuraba dar respuestas fáciles a los problemas difíciles. Claro. Y la persona que tenía más preparación, pues tenía un contexto más amplio en el cual poder abarcar y tomaba más variables que al final determinaban más. Y creo que eso se refleja también pues en el desarrollo de un país. Entre un país claro. más conocimientos tengan y más preparación, pues las respuestas a esos problemas van a ser un poco más viables, ¿no? Efectivamente. Y en la toma de decisiones, en cuestiones de política pública, los efectos pueden ser devastadores, o sea, pueden ser enormes. Hay un libro muy famoso y que tiene un título que va muy ad hoc a este punto, de Santiago Levy, que se llama Buenas intenciones, malos resultados. Yo no estoy de acuerdo con el argumento que tocan en ese libro, ¿no? Pero el título es fabuloso. O sea, hay mucha gente que puede tener las mejores intenciones, pero cuando tú mueves algo y no analizaste bien las consecuencias que pudiera tener, puede tener efectos desastrosos para la sociedad. Costos sociales, económicos, políticos, ambientales enormes, ¿no? Claro. Y ahí es en donde las sociedades
deben de buscar tener una educación lo suficientemente sólida y no nada más ver los indicadores de educación para ver el número de gentes que gradúas o el número de la matrícula. Se debe de pensar la educación como una herramienta para resolver los problemas, no nada más es una cuestión de poner conocimientos. Algo que a mí me pasó cuando yo estaba estudiando en Inglaterra, porque fue mi primera experiencia para salir, es que me di cuenta de que mis compañeros, sobre todo los compañeros europeos, estaban muy acostumbrados a cuestionar. Y estábamos en clase y te presenta algo el profesor y dice, no, pues es que es esto, el resultado es este y este es el método. Y tú como que te quedas, pues sí es cierto, ¿no? Y de repente escuchas a un compañero que pregunta algo y dices, ¿cómo es que a mí no se me ocurrió preguntar eso? Sí, a preguntas que tú querías hacer, pero dijiste, híjole, igual y no. Sí, y yo tengo la fortuna de dar ahorita algunas clases. Me han invitado a dar clases. Ahorita estoy dando clases en el Tecnológico de Monterrey. Una clase que se llama Emprendimiento Social. La verdad es que la clase es espectacular. Y yo les puse a mis alumnos una serie de reglas. Y una de las reglas es cuestionar, cuestionar y cuestionar. Porque si tú no cuestionas las cosas, difícilmente vas a poder tocar esas fronteras del conocimiento o esas fronteras de la ciencia. O sea, si nosotros damos las cosas por hecho y que así son porque así tienen que ser y porque así ha sido siempre, difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces yo le digo a los chavos, a ver, por ejemplo, estamos viendo cuestiones de planeación, ¿no? Y lo que nos dice el programa es que, a ver, vamos a entender cuál es el Plan Nacional de Desarrollo, etcétera. Le dije, a ver, el Plan Nacional de Desarrollo es esto. Lo vamos a entender en 5 minutos. Pero la pregunta del millón es, ¿el Plan Nacional de Desarrollo, tal cual como está, es la herramienta que necesitamos en este país para poder organizarnos? ¿O no? ¿Cómo lo llevan otros países? ¿No? A ver, Estados Unidos tiene un Plan Nacional de Desarrollo, los países, nuestro parámetro siempre de primer mundo, ¿no? Escandinavos tienen un Plan Nacional de Desarrollo. Sí. De repente es ahí cuando empieza a patinar, dices, bueno, sí es cierto, porque ellos, si están mejor, no lo tienen. ¿Quiénes son los países que sí lo tienen? Bueno, son los países latinoamericanos. Mira, y viene de una tradición centralista. Y entonces empiezan a patinar. Tuvimos una clase bien interesante. Porque el programa, por ejemplo, marcaba que viéramos el sistema federal mexicano, ¿no? Entonces hicimos un recuento histórico. Yo les preguntaba, ¿ustedes creen que el sistema federal mexicano es realmente lo que los mexicanos traemos en la sangre? Y se armó un debate espectacular ahí en la clase. Sí. Muy, muy interesante. Y eso es precisamente hacia donde tiene que ir la educación, cuestionar y construir. No, y es un problema, se me hace un problema con el que desde que entras a la educación, al sistema educativo, pues no te enseñan como tal a cuestionar, creo yo. O sea, siempre te han enseñado el objetivo de ir a clase es pasar el examen. Y siempre lo he dicho así, es pasar un examen. Si es aprobatorio, entre más alto esté, tus papás van a estar más contentos, pero desde que yo recuerde, casi nunca te hacían cuestionar hasta que llegué a la universidad. Y cuando yo, por ejemplo, entré, yo estudié ingeniería civil y entré a estudiar los cálculos, ahí ya resolver una ecuación, teníamos un profesor que te decía, no me interesa que la resuelvas, me interesa que sepas qué está resolviendo esa ecuación o por qué se generó esa ecuación. Y ahí es cuando el problema ya salía porque llevabas 15, 14 años en un sistema en donde no te aprendías las cosas, memorizabas y en el examen tratabas de contestarlo. Entonces creo que es algo y justo la semana pasada platicaba con un chavito que tiene un proyecto de la NASA y me decía que el problema del sistema era que como se volvió el contestar un examen y el pasar un examen, el objetivo del chavo, que a lo mejor tiene otras responsabilidades, que ya es papá, que ya tiene otras cosas que hacer, o que ya depende alguien de él, pues su objetivo es llegar a la escuela y pasar el examen y tener el título, pero sale y ¿con qué se cuestiona? O sea, ¿qué problema resuelve? O sea, sale y se supone que pues tienes que salir a resolver problemas, porque ese es el trabajo, resolver problemas. Pero si no estás preparado,
Así es. Siempre me preguntan, mucha gente me pregunta en redes sociales, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para llegar a Harvard? ¿O qué tengo que hacer como para irme a Stanford? Y yo les comparto pues mi experiencia y sobre todo lo que he vivido con gente que también se ha ido y que vienen de un contexto socioeconómico muy parecido al que tengo. Sí. Y al que mucha gente de los que me preguntan tiene. A ver, lo más importante, y es lo que buscan estas universidades, es que la gente que llegue tenga una gran curiosidad intelectual. Los conocimientos van a llegar después. ¿Por qué? Porque si ya tuvieras los conocimientos, pues ¿para qué vas a la escuela? Claro. ¿No? O sea, por principio lógico. Pero esa curiosidad intelectual es la que te da esa sed de querer responder un problema y prepararte y buscar más y más y más y más, ¿no? En mi caso, ¿cuál fue esa curiosidad intelectual o por dónde empezó? Por el tema de la pobreza, ¿no? ¿Cuánta gente se pregunta, oye, ¿qué pudiéramos hacer para dejar de ser pobres? ¿No? Es una pregunta que se hace dentro de 1 millón y por ahí es toda una línea. Pero alguien se puede preguntar, no sé, ¿realmente la democracia es el mejor sistema que podemos tener las sociedades para gobernarnos? ¿No? Y es una pregunta válida, ¿no? Claro. Y yo sé que hay miles y millones de personas en el mundo que van a defender ese argumento, pero tiene mucho mérito el que alguien, un chavo de secundario preparatoria diga, oigan, pero ¿la democracia? ¿No? O sea, vemos países como China, por ejemplo, pues les va bien, o sea, es válida entonces esa pregunta, ¿no? Y siempre les digo, a ver, ustedes tienen que cuestionarse, preguntar el porqué de las cosas. Alguna vez me invitaron a dar un TED Talk, y yo les decía, a ver, lo más importante para mí en esta vida es que no des nada por hecho, y que siempre te estés preguntando el por qué estoy haciendo esto, y el porqué de las cosas, las mías, las que me rodean, de la gente que está a un lado tuyo. Es clave y es fundamental. Entonces, esta curiosidad intelectual es algo que debemos de estar sembrando en nuestros niños, aparejado a otra cosa que también es muy importante. El cariño y el amor al entorno que uno puede tener. Alguna vez yo les decía a unos chavos que me invitaron a una plática para estudiar en el extranjero, que si algo yo he aprendido de todas estas grandes universidades es que no son universidades necesariamente de la gente rica, ¿no? En las escuelas de negocios como Harvard Business School sí hay gente de muchísimo dinero. Sí. O sea, el 10% del Producto Interno Bruto Mundial seguramente está en los apellidos que están ahí, sí, ¿no? Claro. Pero en las áreas de ciencia, por ejemplo, no es así. En las áreas de ciencia están llenas de gente que viene de los sistemas públicos de educación de todo el mundo. Gente del UNAM, gente del Politécnico, son los que están ocupando prácticamente todos los espacios en ciencia, en los doctorados, ¿no? ¿Y eso qué es lo que te dice? Que no te sientas menos por el lugar de donde vienes, que no te sientas menos por la escuela en donde estudiaste. Si tú tienes esa semillita y esa espinita de que quieres ir más allá y te das cuenta que tu curiosidad intelectual está al nivel de la curiosidad intelectual de los que están allá, que están buscando respuestas a problemas muy grandes de esta humanidad y que seguramente algún día les van a dar un premio Nobel, pues significa que no estás tan alejado de ese punto. Sí. Y es cosa de estar ahí, ¿no? Sí, es cosa de aprovechar, hacia allá. Aprovechar la oportunidad. Hablando de esta cuestión que decías definitivamente hemos estado viendo la cuestión de empezar a dudar de los sistemas y las estructuras que tenemos ahora. Estamos viendo el sistema financiero, estamos preguntando si el sistema capitalista de verdad es la cosa que va a perdurar. La cuestión de la democracia, saber si de verdad va a tener los resultados que hemos tenido, porque en realidad el respaldo de información y de resultados pues no está ahí. O sea, si tú buscas la principal herramienta que ha sacado a gente de la pobreza, pues en realidad es el sistema político de China, ¿no? Porque pues es lo que ha sacado de la pobreza. Entonces, entendiendo que la política
sigue siendo, o por lo menos en mi parecer, y ahorita que me platiques tu punto de vista, ¿crees que la política sigue siendo la forma más importante de hacer los cambios estructurales en la sociedad como tal? ¿O hay otras formas en las cuales la gente puede hacerlo? Depende la definición de política, ¿no? Ok. Yo siempre he sido muy crítico de esa definición de política porque hay que diferenciar entre la grilla, ¿no? Que es lo que regularmente vemos y salen los medios y la gente que se mueve. Y lo que es la política. Hay una definición que a mí me gusta mucho de política. Cuando yo estudiaba ciencias políticas y administración pública, y la conocí, dije, es una gran definición. Política es lo que te permite generar consensos para el bien común de la sociedad. Eso debiera ser o pudiera ser una definición constructiva y positiva de la política. Claro. Si lo vemos en esa perspectiva, pues la política no necesariamente se acota al servicio público. Claro. Sino puede funcionar en cualquier ámbito. En cuestiones empresariales, en cuestiones privadas, organizaciones de la sociedad civil, en todo, porque es ponerte de acuerdo para construir, ¿no? Y si lo vemos en el servicio público, pues más todavía, ¿no? Tienes que ponerte de acuerdo con los que no están de acuerdo contigo de entrada por definición, por intereses, tienes que conciliar y tienes que llegar a un punto para poder avanzar, ¿no? Ahora, partamos de la realidad, ¿no? Lo que conocemos o entendemos regularmente por política, que son los grupos de interés conformados en partidos políticos y una estructura burocrática que se va rotando para la administración, ya sea de un municipio, un estado o un país, ¿no? Pongamos la definición de política en esta caja, ¿no? Y pongamos la sociedad civil en otra, ¿no? La sociedad en su conjunto. La pregunta es, ¿esto es necesario para que cambie? ¿No? O sea, esta cubeta de lo que tenemos por política para que cambie la sociedad, pues yo creo que nos ha enseñado el mundo y los cambios en los últimos 20, 30 años que no es así. Claro. No es así. Y a mí en lo personal me ha tocado vivir cómo se están dando se dieron muchos de estos cambios y muchos cambios que vienen, ¿no? Creo que nosotros fuimos parte de una generación en donde nos empezamos a formar con el internet, cuando nos empezamos a formar con pasar la transición de los libros a las computadoras, de los cuadernos a las computadoras. Y quiero poner quizás 3 ejemplos muy sencillos, ¿no? De cómo ya no es necesario este sistema político, porque las sociedades hoy en día tienen herramientas muy poderosas como para generar cambios, ¿no? El primero es este gran esfuerzo que hace muchos años, quizás algunos recuerden, de crear una enciclopedia digital. Microsoft invirtió cientos o miles de millones de dólares para crear una enciclopedia, creo que se llamaba Encarta. Sí, ¿no? Eso me salvó de problemas. Que la vendían, y contrató a un montón de gente para que le dieran estructura y demás. Yo les pregunto, ¿cuánta gente hoy en día usa Encarta? Nadie. ¿Cuál es el equivalente a una enciclopedia hoy en día? Wikipedia. Cuando salió Wikipedia, poquito después de Encarta, todo el mundo dijo, están locos. O sea, la gente no va a poner de su tiempo, de su esfuerzo, para alimentar este sistema de información. Y si lo van a hacer, van a poner puras tonterías. ¿Y qué es lo que pasó? ¿No fue así? Claro. ¿No fue así? ¿Eso de qué te habla? De cómo las sociedades se están transformando de una visión de competir a una visión de cooperar, ¿no? Vámonos a otro ejemplo. Inteligencia artificial. Hoy en día, muchos de nosotros cuando tenemos una duda, entras, le pones yo le digo el licenciado Google, le preguntas, ¿no? Oye, pues fíjate que quiero saber ¿cuánta población tiene Hidalgo? ¿No? Y te va a decir
casi 0.8 millones de habitantes tiene, de acuerdo al último censo del INEGI, tal. Sí. Pero hoy en día podemos tener información más sofisticada. ¿Qué pasa cuando uno entra a uno de estos esquemas de inteligencia artificial y le dice: necesito por favor que me digas cómo ha sido la evolución de la población en los últimos 20 años en Hidalgo? ¿Cómo ha sido la conformación de los diferentes grupos generacionales, grupos de edad? ¿Y cuáles son las perspectivas a futuro? Es una pregunta más sofisticada. Y uno se sorprendería, se sorprende de la respuesta que te da y cómo empieza a copiar toda la información y te da un producto terminado. Y uno diría: es que esto cuesta muchísimo dinero. Es gratis. Es información que está a un clic de quien tenga una computadora enfrente. La pregunta es: ¿qué implicaciones tiene todo esto? Tiene enormes implicaciones porque ya estamos en un punto en donde la inteligencia artificial te permite componer problemas, y muchos de esos problemas pueden ser información que requiere la sociedad para una toma de decisiones coordinada. Entonces, hoy en día, cuando uno empieza a discutir estos temas de democracia, política y acceso a la información, ya no tan solo tiene la información en bruto, sino alguien te puede hacer este análisis de la información. Sí tiene muchísimos riesgos, hay muchísimas críticas, claro, pero ya se está dando. O sea, imagínense en un par de años, cuando alguien le pregunte a estos sistemas de inteligencia artificial sobre aspectos muy específicos que querramos evaluar, por ejemplo, sobre la gestión pública. Ya no es entonces el tomador de decisiones dueño de toda la información, sino ya es una cosa totalmente abierta. Y eso va a tener muchísimas implicaciones en la sociedad, ¿no? Claro. Y vámonos quizás al último gran cambio para visualizar estas transformaciones de la sociedad. Uh-huh. La pandemia nos hizo a la fuerza aprender a trabajar de manera remota. Cada vez hay más gente que está en sus casas, en diferentes países, trabajando para otros países, para otros lugares, y eso te rompe lo que antes decía de irte a migrar a otros lugares. Y eso tiene también muchísimas implicaciones. Porque antes lo que tú tenías eran poblaciones totalmente cooptadas por una dinámica económico-social, que la única manera de romperlo era salir. Y entonces la población que no podía salir se quedaba cooptada. Pero ¿qué pasa si ya empiezas a tener toda esta posibilidad, ¿no?, de que puedas trabajar a distancia? Eso te va a recomponer económica y socialmente la sociedad de una manera brutal. Y tiene implicaciones políticas enormes, tiene implicaciones sociales enormes, Y aquí hago una reflexión. Siempre me han dicho: oye, ¿cuál es la mejor manera de componer la democracia? Pues hacer que el voto, como siempre se dice, sea informado, libre, secreto. Uh-huh. Que no sea un voto de hambre, que no sea un voto condicionado porque le van a dar una lana, que no sea un voto condicionado porque le van a dar una beca, que no sea un voto condicionado porque le van a dar 1 kilo de frijol o de maíz. Sí. Cuando mayor parte de la población tiene mejores ingresos bajo todos estos sistemas, uh-huh, pues cada vez las proporciones de la población dependientes de un ingreso de alguien o un sistema o de lo que quieran, pues van a ser menores. Entonces los sistemas democráticos van a cambiar. También, o sea, lo que entendemos, esta manera de hacer política clientelar, uh-huh, todo va a cambiar. Sí. Y esos cambios vienen muy rápido. O sea, yo estuve en un partido político, dije un partido político, de estos que se van con toda esta inercia clientelar. Híjole, pues eso era para que estuvieran muy preocupados, ¿no? Sí, no. Por eso es que últimamente, no sé si has escuchado, supongo que sí, que has escuchado acerca de que quieren darle un salario global a todo el mundo, que tengan un ingreso mensual, porque se han dado cuenta que si la mayoría de la gente tiene lo mínimo para poder subsistir, pues todos estos problemas sociales que vienen atrás, pues pueden empezar a resolverse con la ayuda sobre todo de esta inteligencia artificial que va a empezar o ya está empezando a sustituir todos estos trabajos
que pues en realidad la gente pues solamente iba por el dinero, en realidad no tenía ninguna implicación como tal para ellos, no los llenaba, no hacían nada de interesante en sus vidas. Entonces pues eso atraía otros problemas, pero gracias a este ingreso universal, ingreso básico universal, me parece que se llamaba, lo querían traer a la mesa. Está tomando mucha fuerza. En realidad no tengo como un panorama claro de qué es lo que puede pasar con eso, pero yo lo he escuchado y se me hace como una opción que puede sobre todo por las personas que tengan la problema de adaptarse a todos estos cambios, ¿no? Digo, en general, nosotros, por lo menos yo, de nuestra generación, creo que ya nos hemos empezado a adaptar un poco a todo lo que tenga que ver con estas nuevas tecnologías, pero ya la gente de una generación atrás ya va a tener muchos problemas para hacerlo. Quería regresar un poquito al tema de tus anteriores trabajos, donde has estado. Fuiste director de un área del Banco de México, fuiste director de un área del Seguro Popular, del IMSS, y también ahí me surgía la pregunta, ¿cómo le hace una persona para llegar a todos esos lugares? O sea, entiendo que la preparación es importante, pero yo también tengo, y por lo que te platicaba antes de empezar la plática, siento que las relaciones públicas también tienen algo que ver. La conexión humana también hace la diferencia. O sea, ¿qué tanto fue que llegaras a estos puestos por tus conocimientos y qué tanto implica también una relación pública con gente importante? Déjame, les cuento una anécdota. Alguna vez venía en un vuelo de Nueva York a México. Uh-huh. Y en uno de mis trabajos, y traía un montón de papeles, viendo unas corridas financieras, y abro mi computadora y empiezo a trabajar. Uh-huh. Y al lado iba un señor, debió haber tenido casi como 70 años, yo creo. Uh-huh. Y se me quedaba viendo, ¿no? Y le daba muchísima curiosidad. Uh-huh. Y no se aguantó las ganas y me pregunta, oye, ¿estás haciendo tu tarea o qué? Okay. Y me dio mucha risa. Le digo, no, uh-huh, traigo un montón de trabajo y si no lo saco ahorita se va a acumular y esto tengo que entregar. Uh-huh. Entonces me pregunta, ¿y qué estás haciendo? Pues y le conté, ¿no? Estoy haciendo una planificación de un proyecto muy grande, 163 mil millones de pesos era el tamaño de ese proyecto, ¿no? Uh-huh. Y me dice, no, pues qué padre. Ese vuelo debió haber sido un sábado. Sí. Y le pregunto, ¿no? ¿Tú vas de vacaciones a México? Dice, no, la verdad es que yo ahorita llego a México y de ahí me voy a Tulum. Fíjate que tengo una casa allá y ya se adelantó mi esposa, mis hijas, uh-huh, mis nietos, Digo, ¡ay, qué padre! Entonces, ¿ya estás retirado? Dice, no, yo estoy retirado desde hace 20 años. Uh-huh. Digo, wow, qué envidia. ¿Y a qué te dedicabas? Uh-huh. Entonces, pues, la verdad es que yo empecé con todo este boom de la tecnología. Yo conocí en su momento pues a Bill Gates cuando empezó, cuando nació Apple. O sea, yo soy de esa generación. Uh-huh. Y yo trabajé de cerca con todos ellos. Creé una compañía, me fue muy bien. Uh-huh. Y después me di cuenta que había mucha necesidad de formar a los grandes directivos de unas empresas o de un modelo de empresas que no había precedentes. Uh-huh. No existían. Entonces me dediqué ya después que vendí mi empresa a armar todo un esquema de entrenamiento. Uh-huh. Y escribí un libro y me dedico a dar conferencias. Yo, wow. Órale, ¿y de qué se trata tu libro, no? Ajá. Me dice, pues se trata de la milla extra. Y yo, ¿cómo que de la milla extra? Sí. Regularmente cuando uno está en un trabajo, pues te dicen, a ver, pues haz esto, pues lo haces, acabas y te vas, ¿no? Pero hay ciertos perfiles en donde hacen eso y preguntan, oye, ¿qué más? O no preguntan, simplemente lo hacen y van más allá de la meta.
¿no? Eso que yo denominé la milla extra. Cuando uno hace un estudio, de eso consiste el libro, para ver los diferentes perfiles, siempre hay alguien observando a la gente que da esa milla extra. Y esa persona que está observando es quien lo jala después. Porque tú siempre quieres tener un equipo más allá de comprometido. Que no se quede nada más con, se acabó, ¿no? Sí. Y las trayectorias de todos estos profesionales que dan la milla extra van creciendo. Porque siempre hay alguien arriba que te está viendo, ¿no? Y eso es sumamente importante en el mundo de los negocios, de la ciencia, de todo. Y eso es prácticamente lo que yo trato de comunicar en mis conferencias, y esto es lo que yo trato de comunicar en mi libro, etc. Y yo dije, wow, que nunca lo hubiera pensado, ¿no? Sí. Pero ahorita que me preguntas de la trayectoria profesional, creo que algo que a mí me ha pasado es este tema de la milla extra, ¿no? Este fenómeno de la milla extra. Yo entro a Banco de México no como director, no, brincos diera. Yo entré a Banco de México como becario, iba como en quinto o sexto semestre de la carrera. Uno de mis profesores que daba finanzas públicas acababa de regresar del doctorado en economía en Berkeley, y en la clase pues yo era muy participativo, buenas calificaciones, y me dice, oye, tú es muy abusado, ¿por qué no te vienes aquí a Banco de México a trabajar en investigación económica? Investigación económica de Banco de México es como el paraíso de todos los economistas que quieren así hacer economía dura, hardcore dirían, quieren estar ahí, ¿no? Ahí han salido muchos prestigiados economistas mexicanos, Carstens, por ejemplo, que pues, hoy está en el Banco Internacional de Pagos en Suiza, ¿no? Sí. Y en ese entonces Carstens era el director de investigación económica. Entonces me dice, pues vente a trabajar, yo te recomiendo, porque yo necesito a alguien que me ayude, ¿no? Pues entonces ya voy a recursos humanos, me entrevistan, me hacen exámenes médicos, exámenes de conocimiento, los paso todos, y entonces me dicen, oye, pero pues vas como en quinto semestre, no te podemos meter, o sea, aquí es para de octavo, noveno, o ya pasantes, ¿no? Digo, no, pues es que a mí me dijeron, pues el doctor, pues yo vine porque me dijeron. La verdad es que yo no tenía dinero para estudiar, o sea, me la pasaba negras, esa es otra historia. Yo sobrevivía casi con 50 pesos a la semana para comer. Sí. Y yo decía, híjole, pues mira, ya lo que te den es bueno, ¿no? Sí. Y entonces, había un proyecto de pura talacha, nada de ciencia, no, pura talacha, ¿no? Y dices, de recursos humanos, bueno, pero fíjate que aquí necesitamos gente que nos ayude, talacha, en estadística bancaria. A ver, entrevístate con tal persona. Ya voy, me entrevisto. El que iba a ser mi jefe directo me dice, hay que hacer esto, hay que cuadrar, hacer todo un esquema y cazar las cuentas del sistema bancario mexicano, porque tenemos un desmadre aquí. Y entonces pues ya llego a estadística bancaria, y me doy cuenta de que pues todos los becarios que estábamos ahí, pues era, a ver, este banco trae estas cuentas con esta nomenclatura, y son estas cuentas, entonces la equivalencia es esta con esta, y después tenemos que hacer un algoritmo para que y estas equivalga a esta, para que cuando lo subas al sistema general, ¿no? Te dé una cuenta consolidada. Porque en ese entonces, pues si le preguntabas a Banco de México te decían una cosa, si le preguntabas a Hacienda te decían otra cosa, le preguntabas a los bancos te decían otra cosa, era un caos, ¿no? Sí. Entonces, pues yo llego con mi jefe y me doy cuenta que pues era una cuestión de ordenar y después de afinar, y estaba llevando Excel, ¿no? En la universidad, o sea, es lo que está en informática uno. Sí. Entonces le digo, pues es que esto, pues, hay muchas similitudes, y lo que al final te queda pues, son los residuales. Podemos hacer una macro, correrlo, que nos los ordene, y después ya hacemos las fusiones y sacamos una clave única, ¿no? Así que mi hijo así de, pues no te entendí, pero si crees que funciona, hazlo, ¿no? Okay. Y entonces le pedí permiso para llevarme todos los bloques, que eran unos bloques así como de este tamaño, en donde venían todos los asientos de las cuentas, y lo que estábamos haciendo era pasarlos. Entonces saco mi Excel y empiezo a teclear, o sea, empiezo a hacer en el Excel lo que le dije a mi jefe que iba a hacer. Me tardé más o menos como 2 semanas o 3,
Llegué el viernes, sábado, domingo, o sea, no, me acuerdo que no dormí así en esos fines de semana por terminar todo eso. Y entonces pues ya llego, ¿no? Toda esta información se metía en un sistema, se corría y entonces te daba un resultado, ¿no? Sí. Y yo le decía a mi jefe, pues es que esto es como en contabilidad. Yo llevé contabilidad en la secundaria técnica. Pues, si no cuadra el balance, vamos viendo las diferencias, las magnitudes y vamos encontrando, ¿no? Como le haces en contabilidad 1, ¿no? Y ya mete y dice, bueno, pues vamos a ver qué tal funciona tu idea. Lo mete y empieza a correr y lo deja el fin de semana y llegó el lunes y me dice, ¿qué hiciste, cabrón? O sea, sí te funcionó la idea. Ahí va, creo que tenemos que revisar esto y esto. Entonces un trabajo que era para 6 meses, para 6 becarios, lo terminamos prácticamente en 2 meses o 1 mes. Y después de eso me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿No? Y digo, pues es que yo quiero hacer investigación económica. Y entonces me llevó con el que era su jefe, y el que era su jefe se quedó sorprendido, me llevó con el que era el jefe de Banco de México, con Agustín Carstens. Y dije, no, pues es que ya lo resolvimos, y mira, pues es que este muchacho. Y a partir de ahí, pues me dice a Agustín, ¿no? Pues ¿qué quieres hacer? No, pues investigación económica. No tenía ni idea qué demonios significaba investigación económica, pues estaba en investigación económica, entonces quería hacer investigación económica. Entonces, no, pues métete a los seminarios, fíjate que aquí los investigadores. Luego, pues yo entraba a los seminarios y eran puros cuates que estaban regresando de sus doctorados, ¿no? Sí. Y yo pues los escuchaba y decía, wow, no, pues está padre, ¿no? Entonces decidí hacer un trabajo, ¿no? Para mi 7º semestre, Economía 7, ¿no? De teoría de juegos, que era sobre las quiebras bancarias, ¿no? Y lo que quería probar era, pues, cómo el Fobaproa y cómo todo este costo que se le transfirió a los mexicanos de la crisis del 94 con la quiebra de los bancos, pues en gran medida se explicaba por problemas en el marco jurídico, por responsabilidad del sistema bancario y demás. Entonces ya hice mi trabajo, y ese trabajo pues me abrió otras puertas. Y uno de los investigadores de Banco de México, con los que platiqué, después se va a la coordinación de asesores del secretario de Hacienda. Y el director de carrera del ITAM era muy su amigo, hicieron juntos el doctorado en UCLA. Y entonces le dice, oye, fíjate que necesito que me recomiendes unos chavos y no sé qué. Y entonces me recomiendan, y cuando llego me dice, pues yo te conozco de Banco de México, nomás que Agustín Carstens me dijo que no me llevara a nadie. Y le dice, me pregunta, ¿te vas a quedar en el banco? Y para eso en el banco ya me habían ofrecido trabajo. Y entonces le digo, pues sí, pues me vengo contigo. Pues me pagaba más, íbamos a hacer más cosas diferentes. Y fui, yo creo que la contratación más rápida y la renuncia más rápida de Banco de México. Estuve contratado como 24 horas, firmé mi contrato un viernes, jueves, y el lunes ya fui a decirles que renunciaba, ¿no? Sí. Pero ¿por qué pongo este ejemplo de esa etapa cuando empecé a trabajar ya como economista? Si yo no hubiera puesto esa milla extra esos fines de semana, de tratar de resolver este problema, y regresamos a la curiosidad intelectual, a la resolución de problemas, y luego después de ahí tratar de hacer un trabajo no para pasar la clase, sino para responderme intelectualmente un problema, no hubiera tenido cabida en Banco de México, no hubiera conocido a la gente que conocí, no hubiera ido a la Secretaría de Hacienda, y de la Secretaría de Hacienda no hubiera brincado después a irme a hacer un estudio de posgrado. Y cuando estaba en los estudios de posgrado me pasó exactamente lo mismo. Yo tomaba una clase de econometría con un profesor muy famoso a nivel mundial que se llama Mike Clements. Y un día llega este profesor y me dice, oye, fíjate que me nos pidieron a la universidad resolverles un problema al Learning and Skills Council, que depende del Departamento de Educación del Reino Unido, que hay que hacer mucha estadística, es un problema econométrico y demás, y yo creo que ustedes les pueden dar chamba ahí, sí, y demás. Y él se fijó en mí y otros compañeros, pues porque éramos los cuates que llegábamos y queríamos tener buena calificación en el examen, y por esa curiosidad intelectual,
preguntábamos y participábamos y debatíamos con el profesor. Y cuando yo llego y empiezo a indagar de qué se trataba el trabajo, era un problema muy padre de política pública, porque el gobierno inglés lo que quería era establecer un nuevo sistema para distribuir los recursos en la educación media superior. Regularmente, ¿cómo se hace? Dices, pues mira, tiene tantos alumnos, les toca tanto, ¿no? Por cápita, ¿no? Pero la pregunta es, ¿así es como realmente debiera ser? La otra es que tú dices, bueno, pues vamos a darle más dinero a las escuelas que más les va bien, ¿no? Entonces, las escuelas que están alrededor de Oxford o de Cambridge, pues tienen un perfil muy diferente a las que están en Birmingham, ¿no? Entonces, pues estas escuelas que ya les va bien, pues les vas a dar más, pero ya les va bien. Entonces llegó un cuate en donde puso una teoría que se llama del valor agregado y dice, no, tienes que darle más dinero a las escuelas que les dan más rendimiento a los estudiantes. ¿En qué consiste? Si tú tienes un estudiante en una escuela que está en las afueras de Oxford, está en Oxford y llega, pues va a ser un estudiante que llega con un 9 o un 10 de promedio, por poner un número. Si llega con un 9 y se gradúa con un 10, ¿es un estudiante de excelencia? Sí. ¿Pero cuánto le sumó la escuela? 1 punto. Pero si tú vas a una escuela en una comunidad marginada, en donde los alumnos llegan de 5 y los gradúas de 8, ganó 3 puntos. ¿No? Entonces, acá en donde los gradúas de 8, pero llegan de 5, le estás dando una aportación más grande a la sociedad. Entonces, en consecuencia, darles más dinero. Entonces, esa idea la compró el primer ministro de Reino Unido y dijo, necesitamos sacar esta idea. Entonces, contrataron a un grupo de economistas, de estadísticos, de matemáticos, para que hicieran todo el planteamiento y para que vieran cómo podían estimar el valor agregado de cada una de las escuelas en el Reino Unido. Entonces llegó un cuate, que era el líder de ese proyecto, que tenía un doctorado en matemáticas, un doctorado en física y además en economía. O sea, el cuate era un genio. Sí. Hizo el planteamiento, dijo, podemos agarrarlo de aquí. Entonces hizo toda la derivación y empezó a programarlo, pero pues como buenos genios, tenía muy mal genio. Se peleó con el líder del proyecto, se peleaba con todo mundo. Y de repente le ofrecieron trabajo en Londres para hacer portafolios de inversión. Entonces dijo, ya la fregada, me van a pagar más, ¿para qué me tengo que estar peleando con esta gente? Y cuando llega mi profesor lo ve y dice, pues sí, es un trabajo complejo, es un trabajo muy técnico, pero pues en lugar de que la universidad les cobre 100 pesos, mejor contraten a alumnos que se van a graduar y se van a ahorrar más dinero y les van a hacer justicia social y van a darle chamba a los egresados, ¿no? Entonces así yo llego y cuando me dan toda la carpeta de esta persona, que todo lo que había hecho, yo lo empiezo a ver, son de esas cosas que cuando lo empiezas a leer dices, es como si estuvieras leyendo música. O sea, yo sí dije, el cuate que hizo esto es un genio. O sea, realmente el planteamiento es impecable, está precioso, y requiere muchísimo trabajo, ¿no? Entonces llega el líder del proyecto y ve esa carpeta y me dice, ¿qué opinas? ¿No? Ya era, después de varios exámenes, era el último, ¿no? La última etapa para ver si me contrataban o no. Entonces le digo, mire, desde el punto de vista técnico, el trabajo está casi terminado. Hay que hacer esto y esto. Y se requiere unas bases de datos de estos, equipos de tal, para terminar este proyecto. Porque es un mundo de información. Son miles y miles, quizás millones de datos los que vamos a tener que procesar aquí. Sí. Pero eso no sería mi preocupación. Mi preocupación es, de acuerdo a esta teoría, cómo se va a comunicar a las escuelas de gran tradición y abolengo, que tienen grandes calificaciones, por ejemplo, las que están, regresamos a los alrededores de Oxford, que quizás les vas a dar menos dinero para darle más dinero a la gente que nadie ve. Porque eso va a resultar, ¿eh? Sí, o sea, claro. No necesitas... O sea, eso es lo que va a resultar. Va a ser un debate público muy grande, va a ser sumamente criticado. Se me queda viendo el líder del proyecto, Paul, y me dice,
Sí, es un reto, ¿no? Pues es algo que tenemos que trabajar, pero primero hay que tener la información. Y al final me dice, ¿pero tú qué harías para eso? Yo le dije, yo no me esperaría a tener los resultados. Yo empezaría desde ahorita. Los resultados nos van a decir qué tanto más o qué tanto menos. Pero la respuesta es lógica, ¿no? Y yo creo que quizás, nunca lo platiqué con él, quizás esa fue la respuesta correcta porque me contrataron, me quedé. Sí. Pero de nuevo es el ejemplo de la milla extra, ¿no? O sea, si yo le hubiera dicho, no, hay que hacer esto y ya. Pero el haberle dicho esto un poquito más allá, pues fue precisamente lo que te permite ir creciendo. Y así, o sea, para mí ha sido una regla, ¿no? No te quedes nada más con tu misión que tienes enfrente, sino ve avanzando. Las relaciones públicas, claro que funcionan, o sea, como dice el dicho, santo que no es visto no es adorado. Esa es condición necesaria, sí, pero no es suficiente, claro, ¿no? Yo te diría que condición necesaria, suficiente es dar esta milla extra y estar preparado siempre. Sí, con la competencia que hay actualmente, ¿no? Definitivamente no puedes solamente dejarlo todas las relaciones públicas. Puedes entrar, pero al momento que veas que no das el ancho, no das la capacidad, pues te saca, ¿no? Yo esa cuestión de la milla extra la he tratado de poner en práctica últimamente en los proyectos que he hecho. Y te sientes hasta bien contigo, o sea, claro, independientemente de lo que los demás piensen, como que saber que estás dando más, aportando más en algo que te guste y que sabes que estás haciendo un cambio o que estás haciendo algo diferente a los demás, incluso eso te puede, aunque no veas el resultado per se por la actividad que estás haciendo, en ti crea algo de desarrollo y por lo menos yo he sentido como que ese desarrollo. Tengo demasiadas preguntas todavía ahí preparadas, te juro que podemos hablar así un montón. Pues armamos varios. La verdad es que siempre sí. Y cuando no se nos aburran los... No. Seguramente aquí vamos a sacar demasiado contenido. Ya no son radioescuchas, como dices en un podcast. Pues audiencia. La audiencia. La audiencia, ya para odiar. Pues mira, quería cerrar, digo, como te decía, ojalá se pudiera dar alguna otra plática, porque sí, tu trayectoria es vasta y creo que podemos hablar casi de cualquier tema, estoy seguro. Pero retomando un poco la plática y con los conceptos que nos has dado, para ti, ¿cuál ha sido el problema más difícil que has tenido que resolver? O sea, hablando específicamente en cuestiones laborales, ¿cuál es el problema más difícil que te has enfrentado en toda tu carrera en cuestión de cómo resuelvo esto? Yo te diría, sin lugar a dudas, el tema de la condición humana. La condición humana es sumamente compleja. Es de las cosas más difíciles. Los problemas técnicos, como dirían, tienes cierta certidumbre en cuanto a cómo se van a comportar las variables, ¿no? Pero la condición humana es a veces impredecible. Por ejemplo, y siempre conforme he pasado a lo largo de mi vida profesional, claro, se ha presentado, ¿no? Cuando trabajaba en el IMSS, nos tocó como equipo en el IMSS, con la pandemia H1N1, ¿no? Influenza. Y a diferencia del COVID, pues el COVID nosotros lo vimos nacer en China. Pasaron 3-4 meses, llegó a México, hubo tiempo para escuchar, prepararse, ver cómo otros países caían en crisis y en consecuencia actuar. En el caso de la H1N1, fue un virus totalmente nuevo que llegó a México. Entonces es como si nosotros hubiéramos estado en China, sí, ¿no? La reacción tuvo que ser muy fuerte, tuvo que ser inmediata. Y a mí específicamente en esa contingencia sanitaria me tocó armar la información para la toma de decisiones. Y en ese momento el país no tenía información porque los sistemas estatales de salud estaban totalmente desperdigados, ¿no? Hubo un gran juego de intereses políticos por ocultar la información, para decir, es que aquí no hay H1N1, ¿no? Entonces,
el gobierno dijo, a ver, tengo que tomar una decisión. Los ojos del mundo estaban sobre México para ver qué hacía. Y entonces el sistema más centralizado que existía era el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, el crear todo ese sistema llevó a estresar nuestro sistema de seguridad social, la parte de salud, de una manera brutal. Porque por un lado estaba la demanda de información y por el otro lado estaba la enorme necesidad de dar servicios de salud. Claro. ¿Cuál es más importante? Decían los médicos, ¿salvar una vida o reportarte tus mendigos numeritos de contagiados y demás para mandar una estadística? Y en la práctica es los dos. Claro. Porque la información para la toma de decisiones es para salvar vidas, pero también la atención hospitalaria es para salvar vidas, ¿no? Pero en ese ínter, pues te das cuenta de que tienes un sistema jerárquico como de 20 niveles, ¿no? Desde el presidente de la República, secretario de Salud, director general del IMSS, jefe de la unidad de planeación, que estaba en ese momento, delegaciones, jefe delegacional, jefe médico, y así hasta la persona que llegaba y tenía que mandarle estadística. Y se empiezan a encontrar egos, emociones, sentimientos, porque somos seres humanos. Claro. Entonces imagínate que alguien diga, es que ¿por qué tengo que estar llenando esto cuando yo soy médico, ¿no? O alguien diga, ¿por qué alguien me tiene que estar dando órdenes cuando no es mi jefe? Y entonces te das cuenta que la condición humana a veces distorsiona de gran manera la toma de decisiones, ¿no? Sí. Otro ejemplo, cuando tú quieres generar un cambio, ¿no? Y ese cambio, por definición, mueve el status quo de una sociedad o de un grupo o los intereses o lo que quieran, claramente no van a estar cómodos. Claro. ¿No? Y como no van a estar cómodos, esa condición humana de yo proteger lo que tengo, yo proteger mis intereses, yo proteger lo que conozco, se ve reflejado en, pues hay que aniquilar ese cambio, ¿no? Yo daba unas clases de liderazgo en la UPMH y siempre les decía a mis alumnos, díganme, hacía con ellos este ejercicio, díganme los 3 líderes que se les vienen a la cabeza, así, los primeros, ¿no? Y es bien interesante porque cada clase siempre te decían los mismos, ¿no? Decían Martin Luther King, ¿no? Nelson Mandela, John F. Kennedy, casi en automático, Jesucristo. Y acabamos con la lista, ¿no? Les decía, a ver, ¿qué tienen en común todos ellos, no? Y siempre, no, pues es que hicieron un gran cambio como Cristo, la religión, Martin Luther King, los derechos civiles, tal, Kennedy, pues una visión de un país diferente, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Y como que pues no encontraron eso. A ver, nada más dense cuenta de una cosa, todos ellos murieron asesinados por el sistema. 1, ¿no? 2, los hizo sufrir el sistema de una manera brutal antes de aniquilarlos, ¿no? 3, eso sí, su legado sigue, ¿no? O sea, hicieron cambios brutales. ¿Y por qué les decía esto a mis alumnos? Y es parte de la respuesta, ¿no? Porque el liderazgo, cuando realmente quieres cambiar las cosas, implica un riesgo. Claro. Implica un riesgo porque el grupo quiere ir hacia donde ya sabe ir, pero si tú lo mueves para otro lado, ¿no? Va a tocar muchos intereses. Y ahí de nuevo esa es la condición humana. Y yo creo que muchos de los que nos escuchan o nos ven lo han vivido. O sea, en tu colonia, es que, híjole, lo lógico aquí en el barrio es que hagamos esto y siempre va a haber unos, no, que para qué lo hacen, es que se va a chingar una lana, nada. Dices, híjole. Y eso pasa en todos lados, en todo el mundo y es condición humana. Entonces, recapitulando, o sea, ¿qué es de las cosas más difíciles que yo me he enfrentado en mi vida profesional laboral? No son temas técnicos, son temas de condición humana, son temas de emociones, temas de ego, sobre todo cuando estás empujando un cambio. Que al final es lo que más resuena y al final es lo que más claro. tiene
resistencia. O sea, la gente se resiste al cambio porque ya se acostumbró. No es porque esté bien, no es porque es porque se acostumbra al cambio. Y sí, seguramente todas las personas hemos tenido esa problemática, pues con el hermano, con la familia, con algún amigo que tú ves que tiene comportamientos que tú le puedes aportar, pero pues la otra persona no quiere, ¿no? Y ahí entras un ego en decir, ¿qué tanto estoy dispuesto a dar para lograr ese cambio en esa persona, incluso en nosotros mismos? Y cuando queremos meternos al gym, al tercer día ya nuestra cabeza es como de, y si mejor nos esperamos, ¿no? O sea, el cambio en general es algo, no esperaba esa respuesta, pensé que ibas a hacer algo más. Pero hay que hacerlo. O sea, yo criticaba mucho las clases cuando estaba en Harvard de liderazgo. Uh-huh. Y hay muchas, y hay hasta cómo hacer ganar elecciones y todo, ¿no? Sí. Yo criticaba mucho esas clases porque esas te dan puntos seguramente por la cantidad de lágrimas que tiran. Pero después te das cuenta que son muy necesarias, ¿no? Y quizás la pregunta que uno se haría es, ¿qué haces entonces? O sea, si es difícil, si te van a aniquilar, ¿qué haces? Bueno, creo que uno tiene que aprender a conducir estos cambios sin morir en el intento, ¿no? Sí. Y hay toda una teoría de liderazgo sobre eso, y es lo que yo siempre les digo a mis alumnos o en pláticas. A veces pensamos en el líder y en el liderazgo como el cuate que va adelante, yo soy el todas mías hacia acá, síganme los buenos, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una filosofía muy diferente de liderazgo. Pues para mí el liderazgo es crear las condiciones para que el grupo y la sociedad se dé cuenta que tiene que avanzar por otro lado, ¿no? Es un liderazgo más cooperativo, no necesariamente tienes que estar enfrente. A mí muchas veces me han preguntado, oye, ¿por qué regresaste al estado? ¿Por qué regresaste a Hidalgo? A ver, yo siempre he estado en Hidalgo. O sea, no, José Luis Romo no existe, y ahorita hiciste una reseña, ¿no? Cuando llega como secretario, en una administración, José Luis Romo tenía una trayectoria, publicaciones internacionales, foros internacionales, un libro, ¿no? Sí. Y todo un currículum. Y siempre estuve participando en Hidalgo. Publicaba antes una columna en Milenio, luego en Criterio, y esas eran columnas sumamente críticas. Después se abre la oportunidad de trabajar en el estado y empezamos a generar muchos cambios, ¿no? Yo les decía, no podemos pensar Hidalgo como el país en donde todo pasa y nada cambia, ¿no? Tenemos que crear un Hidalgo de muchas oportunidades. Tenemos que hacer que los hidalguenses nos sintamos orgullosos de que somos hidalguenses, pero para eso necesitamos una cosa fundamental: que los hidalguenses tengan dinero en su bolsillo, que los hidalguenses tengan la enorme posibilidad de escoger en un trabajo u otro, o quizás otro más, sí, ¿no? Eso es lo que los hidalguenses no tenemos, estamos privados de esa libertad. Para eso necesitamos crear una estructura económica del Estado totalmente diferente. Para eso necesitamos generar esos elementos para que poco a poco vayamos creciendo. El otro día me decían, no, pues es que usted puso el récord de 60,000 millones de pesos de nuevas inversiones. Digo, sí, en 3 años, ¿no? En 3 años 60,000. Pero podemos más. Hoy en día, con toda la coyuntura que estamos viviendo, si me preguntaran ¿cuántas inversiones podría meter Hidalgo? A ver, pues sin problema podemos meter 140,000, 150,000 millones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Ya están las condiciones dadas, o estamos viviendo una coyuntura de relocalización de empresas. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que necesitamos? Generar esos espacios para esas transformaciones y darle lo que los hidalguenses no les hemos podido dar por décadas: una vida mejor. Así de sencillo. Y eso nos lleva de nuevo a meterse, a dar la milla extra, a comprometerse y estar siempre apostando por Hidalgo. Enfrentando a la resistencia del cambio. Enfrentándose a la resistencia del cambio, enfrentándose a los monopolios, ¿no? Sí. A los monopolios políticos, económicos, intereses sociales y demás. Se vale, hay que hacerlo. Sí, o sea, al final, como dices, todo cambio requiere un sacrificio, ¿no? Claro. Y al final, pues alguien tiene, como dicen por ahí, la historia la cuentan los ganadores, pero pues para eso tuvo que haber gente que se quedó en el camino, que también lo tuvo que intentar. Claro. Y pues sí, todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Te agradezco por este tiempo, de verdad.
me quedé con muchas preguntas, de verdad que estoy seguro que las vamos a hacer luego, porque te digo, faltamos de hablar de todo esto, la cuestión de Hidalgo, de tu puesto como director en lo que iba a ser el nuevo aeropuerto, todo eso también lo tenemos que platicar. Me comprometo a volver a invitarte. Y pues muchas gracias. ¿Algo que quieras cerrar, con lo que quieras cerrar, aportar? Pues circunscribiendo esta plática, bueno, primero muchas gracias, ¿no? Sí. Invitar a todos los que nos escuchan, nos ven, a dos cosas. Sí. La primera, a cuestionarnos todo, ¿no? Pensar más allá. Y la segunda es, ¿por qué no? Dar una milla extra, ¿no? Todos necesitamos de ella. Y estoy seguro que si todos damos una milla extra, el futuro que nos vamos a enfrentar va a ser muy prometedor. La milla extra y el preguntarse, el cuestionarse, de verdad, el cuestionarse es algo que yo te digo, lo he tratado de hacer con el podcast. A veces cuando preparo mis entrevistas digo, no voy a hacer esta pregunta porque es muy, muy básica. Pero cuando te la haces y dices, ¿de verdad es muy básica o de verdad ya sabes la respuesta? Esas respuestas que tú crees que ya tienes son las que tienes que preguntarte y de verdad sacar un fondo, decir de verdad lo que pienso. Y vas a ver que muchas de esas, la estructura se derrumba cuando empiezas a hablar y a polarizar con gente que piensa distinto que tú o que tiene mejores conocimientos. Entonces, pues, te agradezco por esta plática, José Luis. Por ahí vamos a estar compartiendo tus redes. Digo, ya por ahí te seguimos, pero verdad, estoy como todavía como consternado por todas las preguntas que no te puedo hacer. Pero bueno, ahí luego hablaremos. Muchas gracias, gente, a toda la gente que estuvo escuchándonos. Ojalá que les haya gustado este ratito de podcast. Y pues nos vemos en la que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el episodio. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @dia0podcast en todas. No te pierdas de nuestros miniclips de la semana, en donde estaremos subiendo lo mejor de cada episodio del podcast. Nos escuchamos muy pronto con un nuevo invitado y una nueva historia que nos inspire a crear nuestro propio día cero. Cuídate mucho y te mando un abrazo. Chao, chao.